Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos a enseñaros dos lugares únicos en el norte de Bali. Empezaremos con el monasterio budista Brahmavihara Arama. Se trata del único monasterio budista aquí en Bali. Se construyó en los 70 y está hecho a imagen y semejanza de Borobudur, que es el templo budista más grande del mundo y se encuentra en Java. Justo en la entrada hemos visto un cartel que ya ponía que no se podía volar el dron al ser un lugar sagrado. Igualmente el monasterio es muy grande, así que vamos a enseñaros todo el recinto desde tierra. Esta es la parte del monasterio que os comentábamos que está hecha copiando la estética del templo Borobudur. Vamos a ver si podemos acceder y enseñároslo desde arriba o si simplemente es dar la vuelta. Mira, se puede entrar. ¿Sí? Hay como un pequeño templo dentro. Vamos a investigar. ¿Nos tenemos que quitar los zapatos o Sí. zapatos fuera? Sí. A ver qué nos encontramos. Huele muchísimo a incienso. Me encanta este olor. Aquí en el centro parece que hay como un pequeño altar con ofrendas y velas y muchas esculturas de Buda. Hay mucho silencio en este lugar. Se respira paz. Sí. Tranquilidad. Pues básicamente es esto, una sala con este altar en el medio. Vamos a seguir dando la vuelta por fuera. Los zapatos. Cuidado con la fruta. ¿Qué es? Pues una fruta verde. No identificada. No identificada. Ostras, no sé qué es, ¿eh? No. ¡Uy! ¡Cuidado! Por aquí hay otra de las entradas. Y básicamente se puede dar toda la vuelta. Estas esculturas, así como en forma de campana, son estos elementos que también encontramos en el templo Borobudur. Lo que pasa es que allí, en el templo Borobudur, por lo que hemos visto, puedes andar junto a ellas. O sea, aquí realmente no hay acceso a lo que es el tejado. Pues dejamos esta parte atrás y vamos a investigar por allí. Andando por todo el recinto del monasterio te vas encontrando diferentes altares como este para poder rezar. Hay incienso y un montón de chanangsaris, fruta y esta estatua súper realista. Por un momento pensaba que era de verdad, ¿eh? Pero no. Parece que aquí hay otra zona para rezar, así que nos quitamos otra vez los zapatos. Vale, acabo de leer que este edificio fue el primero que se construyó en todo el monasterio y es un lugar de meditación y de rezo. Así que vamos a ver qué hay dentro. Con silencio, en estos lugares siempre. Toda esta pared está esculpida y acabada con esta pintura dorada que le da un aspecto muy lujoso y contrasta totalmente con estas paredes que están justo al lado, mucho más sencillas. Lo que me encanta es el detalle de esta puerta, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Esto es trabajo artesanal puro y duro, ¿eh? ¡Wow! Vamos a acabar de inspeccionar. Zapatos otra vez. Y allí parece que hay más. Una gran escultura. No sabemos los nombres técnicos, pero esta campana se repite mucho y seguro que es un elemento budista particular e importante. Si alguien sabe el nombre, nos lo puede dejar en comentarios, que nos interesa. Mira qué curioso, ¿eh?
Este edificio. ¡Ostras! Parece sacado de unos dibujos animados. Es como si el edificio saliera de un nenúfar. Y el edificio en sí me recuerda a una seta. A ver si se puede entrar. La entrada custodiada por dragones. ¿Has visto los ojos? ¿Qué tienen? ¡Hala! Un brillo ahí. Con una incrustación de una piedra. ¡Oh! Y mira la boca que tienen. ¿Has visto? Sí, una bola. Ay, es que todo esto me gustaría saber qué quiere decir. Seguro que tiene un significado. Nos quitamos los zapatos. Por lo que estamos leyendo aquí, este edificio se reconstruyó en 2014 porque en 1976 hubo un terremoto que quedó todo destruido. ¡Qué fuerte! Y también es un lugar de meditación. Muy Así bien. que entramos con silencio, sin los zapatos y vamos a ver qué hay dentro. Sí. Más ofrendas, un montón de estatuas aquí. Y un mural pintado en la pared que llega prácticamente hasta el techo. Y el techo totalmente circular. Qué curioso este lugar, también. Mira la puerta. Es que... ¡Wow! Me encanta. Una cosa que te puede chocar mucho si vienes a Bali es ver este símbolo que todo el mundo reconoce y en Occidente choca mucho porque es un símbolo que tiene una connotación muy negativa, pero realmente es un símbolo budista que significa el ciclo de la vida y si os fijáis, todos los lados están completamente rectos, en cambio el que se usaba en Alemania estaba girado. Por lo tanto, muy importante no confundir estos símbolos que yo reconozco que la primera vez que lo vi aquí en Bali me chocó muchísimo, pero es que este realmente es el original, el símbolo budista. Si no lo sabes, al principio te choca, pero bueno, es importante saber la referencia y que son cosas distintas. Este es el original. Sí. Algo interesante. Pues mucho. Se considera que este árbol es sagrado porque, según dice aquí, es donde Buda meditó hasta encontrar la iluminación. No sé si se refiere a este árbol en concreto o a este tipo de árbol, pero si es a este en concreto, no puede ser, Buda era de India. No sé, quizás visito Bali. Bueno, cuanto menos interesante y curioso, ¿eh? Vale, sí, definitivamente entendemos que se refiere a este... ¡Oh, un perro! ¡Hola! Hola. Uy, este está más tranquilo también. Sí, está meditando. Tanta meditación. ¡Qué sorpresa! Bueno, que definitivamente entendemos que se refiere al tipo de árbol, que es un bodhi. En español no sé cuál sería la traducción, pero bueno, bajo un árbol como este es donde Buda encontró la iluminación. A ver si a nosotros nos pasa lo mismo. Otro dato curioso aquí en Bali es que todos estos árboles sagrados nos hemos fijado que los cubren con estos pañuelos, que entiendo que para ellos debe significar algo sagrado también. Pues hasta aquí nuestra visita al único monasterio budista aquí en Bali. Ha sido, la verdad, una visita muy tranquila. Yo me voy como muy llena de paz y tranquilidad. El lugar es súper silencioso y todos estos jardines tan exuberantes, la verdad es que son muy bonitos. Y todo el lugar realmente muy interesante. Me dan ganas de aprender más sobre el budismo. Pues sí. Para concluir con el monasterio, dos cosas. Nos sentamos un momento y os explicamos. Dos puntualizaciones de este lugar. La primera es que es completamente gratuita, no tienes que pagar ningún ticket ni entrada. Puedes hacer una donación como en muchos lugares, pero ya está. Y la segunda puntualización es que este lugar es muy tranquilo. No sabemos cuándo era época normal, prepandemia, pero no nos hemos encontrado ningún turista. Estábamos completamente solos, por lo que parece que es un lugar poco turístico. Deducimos que sí, de normal no debería ser un lugar muy transitado. Y hoy hemos tenido la suerte de estar totalmente solos. Y bien, un lugar diferente y recomendable. Muy bonito, tranquilo, perfecto. Seguimos ya con la ruta del día. Se está haciendo la hora de comer, así que seguramente próxima parada, restaurante. Ya hemos acabado de comer, se nos ha pasado a grabar porque teníamos mucha hambre y nos hemos dado cuenta cuando ya habíamos acabado todo. Pero bueno, ya estamos en la segunda ubicación, de hecho hemos comido en el restaurante de aquí y concretamente estamos en Air Panas Banjar Hot Spring, que son unas aguas termales, son súper locales. Solo hay gente de aquí usando este lugar, no hay ni un turista y ahora pues Eric está haciendo unas tomas con dron
para ver el lugar desde el cielo. Aquí sí que se puede grabar. Y después vamos a ver qué tal está el agua. Hemos leído que ronda los 40 grados. Para un día caluroso como hoy, la verdad es que no apetece mucho, pero ya que estamos aquí, vamos a vivir la experiencia. Estas son las aguas termales que os hemos comentado. Como veis, hay 3 piscinas diferenciadas. Esta de aquí, que es la más grande. Esta aquí, que es donde está toda la gente, que cae agua de las bocas de estos dragones. Y hay al final una más pequeña, que también cae agua de arriba. Bueno, vamos a probar las aguas termales, a ver cómo están. Este es el acceso. En teoría está a 38 grados, pero yo pensaba que estaría más caliente, ¿eh? No está tan caliente. Huele un poco raro. Bueno, todas estas zonas de aguas termales siempre huelen como a azufre o a huevo podrido. Pero bueno, la sensación no está tan mal, ¿eh? Esta es la piscina principal. Como os he dicho, por aquí hay el acceso. Hay una zona de 1 metro, que está indicado. Hay también hasta 1,5 metros. Incluso si nadas hasta el final, como veis ahí, marca 2 metros, que es mucho más profundo. La sensación de meterse aquí es curiosa, porque en teoría tendría que estar el agua muy caliente, pero tampoco lo está tanto. El suelo es muy raro, resbala muchísimo, supongo porque estará lleno de algas. Y por aquí delante tenemos esta zona que caen los chorritos para ponerse debajo. Dios, el agua que sale de aquí sí que está caliente. Esto sí que está a 38 grados, ¿eh? Madre mía. Está muy caliente. Wow. Qué curioso, ¿eh? Toda el agua que sale de aquí está hirviendo. Yo me quedaría aquí todo el día, estar a gusto con el agua caliente, pero se está haciendo tarde, así que tenemos que coger la moto y volver a la villa. Tenemos como 1 hora y media hasta llegar a nuestra villa. Y ya es bastante tarde, así que nos tenemos que ir. Nos vamos ya de las aguas termales. Para acabar, deciros que nos ha costado 20.000 rupias por persona, así que en total han sido 40.000 rupias. Esperamos que hayáis disfrutado de este vlog, de estos 2 planes diferentes en el norte de Bali. Muy recomendados. Sí, diferentes y bastante auténticos, la verdad, porque ni en el monasterio ni aquí hemos encontrado ningún turista. En el monasterio directamente no había nadie y aquí solamente gente local. Así que como experiencia... Local 100% sí. balinesa. Así que nada más. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!